¿Qué ser fue tan poderoso que ascendió al cielo sin morir y que ahora custodia el nombre secreto de Dios? En lo más alto del firmamento, más allá de los tronos y las potestades, existe una figura envuelta en llamas sagradas, temida por los sabios y silenciada en muchos textos. Su nombre es Metatrón, el arcángel prohibido. Según antiguos manuscritos de la tradición mística hebrea, este no fue creado como los demás seres celestiales, sino que alguna vez caminó entre los hombres, con carne y sangre, como tú y como yo. Pero su destino fue distinto. Fue arrebatado de la tierra, transformado en luz pura y entronizado junto al Altísimo, convertido en escriba divino, juez supremo y guardián del secreto más insondable del universo, el verdadero nombre de Dios. A lo largo de los siglos ha sido venerado, temido y ocultado. Algunos lo llaman el pequeño YHWH, otros el mediador del abismo, pero todos coinciden en una cosa: quien se atreve a conocer a Metatrón no vuelve a ver el mundo con los mismos ojos. ¿Puede un simple humano convertirse en el ser más cercano al trono de Dios? Antes de ser conocido como Metatrón, este enigmático ser era llamado Enoc, un patriarca antediluviano mencionado en el libro del Génesis. Era el bisabuelo de Noé y uno de los pocos hombres que, según las Escrituras, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero el misterio no termina ahí. En el libro de Enoc, un texto apócrifo que fue excluido de muchas versiones de la Biblia, se describe cómo este hombre justo no murió como el resto de los mortales, sino que fue elevado a los cielos y transformado en una entidad angelical con un propósito monumental: convertirse en el escriba celestial, el cronista del juicio divino y el guardián del conocimiento eterno. Lejos de ser una figura decorativa, Enoc fue el único mortal al que se le permitió ver el funcionamiento interno del cielo, el orden de los ángeles, las ruedas del tiempo y los secretos de la creación. Fue testigo de los coros angelicales, del tribunal divino y de los tronos ardientes que sostienen la justicia cósmica. No solo aprendió, sino que escribió, con tinta de fuego, las decisiones de Dios para las generaciones futuras. Su sabiduría se considera tan vasta que muchas tradiciones místicas lo ubican por encima de otros arcángeles en jerarquía y luz. ¿Por qué este hombre fue elegido para tal destino? ¿Qué lo hacía diferente del resto de la humanidad? Enoc, con su vida sin pecado y su corazón abierto al misterio, fue moldeado no solo para ascender, sino para transformarse en la voz viva del Creador. Algunos cabalistas sostienen que Enoc no solo fue elegido, sino preparado desde el principio de los tiempos. Su alma, dicen, no era completamente humana. En ella latía una chispa de la Shejinah, la presencia divina que mora en los mundos ocultos. Por eso, su metamorfosis no fue castigo ni recompensa, sino un retorno al lugar del que provenía. Esta idea desconcertante ha provocado debates entre sabios, rabinos y místicos durante siglos. ¿Era Enoc un profeta, un mensajero o algo más? Al estudiar su historia, no estamos solo ante una biografía antigua, sino frente a una grieta luminosa en la comprensión del destino humano. ¿Qué ocurre cuando un mortal trasciende las leyes del cielo y alcanza un lugar reservado solo para Dios? La transformación de Enoc en Metatrón no fue una simple elevación espiritual, sino una transfiguración antinatural, incluso para los estándares celestiales. De acuerdo con los textos místicos, especialmente el tercer libro de Enoc, Merkabah, Enoc fue arrebatado al firmamento por ángeles de fuego, quienes lo bañaron en llamas sagradas, le dieron 365,000 ojos y lo envolvieron en una túnica hecha de resplandores inefables. Su cuerpo fue quemado, su alma despojada de sus vestiduras terrenales y su nombre reemplazado. Desde ese momento, dejó de ser Enoc y fue llamado Metatrón, el lado menor de Dios, un título que solo ha sido pronunciado por los sabios en susurros y con temor. Durante este ascenso, Metatrón fue entronizado en un lugar imposible, a la derecha del Altísimo, una posición que ni siquiera los serafines más antiguos habían contemplado ocupar. Esta cercanía provocó la ira de otros ángeles, quienes consideraron una afrenta que un exhumano
ocupara un puesto tan elevado. Según los Midrashim, algunos incluso quisieron expulsarlo, pero Dios respondió: no lo toquéis, pues ha sido hecho como uno de vosotros. El proceso no fue meramente físico ni simbólico, fue ontológico. La esencia misma de Enoc fue reescrita, su ser espiritual alterado para contener el lenguaje divino, la arquitectura de los mundos superiores y el secreto del nombre inefable. Esta transformación lo convirtió en algo único, un puente vivo entre lo creado y lo eterno. Lo más estremecedor es que Metatrón no olvidó su origen humano. Según algunas versiones de la Cábala, en su trono llora por la humanidad, intercede por ella y registra cada uno de sus actos. Otros lo ven como un guardián impasible, un testigo de los pactos olvidados. Lo cierto es que esta metamorfosis prohibida fue un evento sin precedentes, una ruptura en el orden de lo sagrado que dejó cicatrices en el firmamento. ¿Qué precio pagó por ascender tan alto? ¿Y qué secretos guarda su silencio? Cuando contemplamos la figura de Metatrón, estamos ante el eco divino de un hombre que se atrevió a cruzar el límite entre la carne y la eternidad. ¿Quién escribe cada decisión, cada error, cada destino de la humanidad en los archivos eternos del cielo? Metatrón no es solo un arcángel, sino el escriba del Altísimo, el único con permiso para registrar los decretos divinos en el libro del juicio. Un códice sagrado donde se inscriben los actos de cada ser consciente del universo. Según las tradiciones místicas del judaísmo, especialmente la literatura del Ejalot y el Zohar, Metatrón posee una pluma hecha de luz eterna, y sus escritos no están compuestos por palabras, sino por combinaciones de letras hebreas que contienen el código de la creación. Su labor es silenciosa, inquebrantable y absolutamente justa. No juzga, pero su pluma define quién será juzgado. Cada pensamiento no confesado, cada impulso que jamás llegó a acción, cada palabra susurrada en la oscuridad, todo es grabado por este escriba celestial. Y no solo lo hace para la humanidad. Se dice que Metatrón también registra los movimientos de los ángeles, los ciclos de los mundos invisibles y los misterios que el hombre aún no ha soñado. Su libro no es accesible para los profetas, ni siquiera para otros arcángeles. El Talmud y la tradición cabalística sostienen que sus registros son consultados por Dios en Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, cuando se determina el destino de cada alma. Así Metatrón no solo observa, participa del juicio supremo del cosmos, llevando sobre sus hombros la memoria misma del universo. Algunos relatos oscuros advierten que quien ose mirar el libro del juicio sin permiso será borrado del tejido del tiempo. Hay leyendas que aseguran que en él están escritas profecías que aún no han ocurrido, guerras que todavía no comienzan, nombres de quienes nacerán con una chispa divina. Por eso muchos lo llaman el guardián de las tablas del destino. En una dimensión que trasciende lo físico y lo lineal, Metatrón escribe sin descanso, atado a una labor que ninguna otra entidad pudo asumir. ¿Y si la tinta de su pluma fuera nuestra conciencia? ¿Y si nuestro propio futuro ya estuviera trazado en ese libro sin páginas, esperando solo el momento exacto para cumplirse? ¿Qué sucede cuando alguien conoce el verdadero nombre de Dios, el que ninguna criatura puede pronunciar sin desaparecer? Entre los múltiples títulos de Metatrón, hay uno que inspira temor incluso entre las jerarquías celestiales: el portador del Shem HaMeforash, el nombre inefable. Se dice que Metatrón es el único ser creado que conoce las 72 letras del verdadero nombre de Dios, un secreto tan poderoso que solo puede ser transmitido en dimensiones que el ser humano no puede concebir. En la Cábala, este nombre no es solo una palabra sagrada, es la fórmula misma del ser, la matriz que sostiene la existencia. Quien lo pronuncie sin ser digno podría destruir mundos o borrar la realidad con una sílaba. Este conocimiento lo convierte en el guardián del poder supremo, el nexo más directo entre la creación y su fuente. Algunos sabios del misticismo hebreo sostienen que este nombre no fue revelado ni a Moisés, ni a Elías, ni a los serafines. Solo Metatrón, por su condición única de haber sido humano y elevado al estado más cercano al divino,
tiene la capacidad de contener tal energía sin colapsar. El Templo de Salomón, los portales dimensionales de la Merkabah e incluso los sellos de exorcismo más antiguos de la humanidad están ligados a fragmentos perdidos de ese nombre, pero solo Él lo conoce completo. Solo Él puede custodiarlo sin que el universo tiemble. ¿Y qué uso se le da a este conocimiento prohibido? No es un arma ni un escudo, sino un código vivo de protección, creación y destrucción. En los momentos más críticos del equilibrio cósmico, cuando el caos amenaza con devorar la estructura de los mundos, Metatron invoca su vibración para restaurar el orden. El nombre no se dice, se respira, se vibra, se transfiere en silencio. Así, Él se convierte no solo en el escriba de Dios, sino en el eco latente del poder creador, un enigma que habita entre el aliento de lo eterno y la sombra de lo imposible. ¿Qué pasaría si alguna vez ese nombre cayera en las manos equivocadas? O peor aún, si ya lo hubiese hecho. ¿Qué vínculo oculto une a un arcángel celestial con las formas invisibles que dan estructura al universo? Dentro del corazón mismo de la Cábala, Metatron es conocido como el Rey de los Ángeles, un ser cuya energía sostiene el árbol de la vida. En el diagrama cabalístico, él ocupa el punto más elevado de la sefirótica Keter, la corona, lo más cercano al Ein Sof, la esencia inalcanzable de Dios. Según la tradición mística, él no solo transmite la luz divina, sino que filtra su intensidad para que el resto del cosmos no se disuelva ante su poder. Su figura es el canal entre lo incognoscible y lo manifestado, y su presencia es tan vital como invisible. Pero lo que realmente estremece a quienes estudian los secretos cabalísticos es su vínculo con la geometría sagrada. Se cree que el cubo de Metatron, una figura compuesta por 13 círculos interconectados y líneas ocultas, encierra los planos de la creación misma. Este símbolo, grabado en templos antiguos, códices herméticos y manuscritos alquímicos, no es un simple gráfico, es una llave dimensional. Contiene todas las formas platónicas: cubo, tetraedro, octaedro, icosaedro y dodecaedro, estructuras sobre las cuales se construye la materia, desde los cristales hasta los patrones atómicos, y Metatron es su custodio. Visualizar este símbolo en meditación, afirman algunos iniciados, puede alterar la conciencia y abrir puertas a realidades que el lenguaje humano no puede describir. Curiosamente, científicos contemporáneos han descubierto patrones similares al cubo de Metatron en la naturaleza, en la forma de los copos de nieve, en la simetría de las flores, incluso en la red neuronal del cerebro humano. ¿Coincidencia o resonancia cósmica? La geometría sagrada sugiere que todo en la existencia vibra en armonía con un diseño superior, y en el centro de ese diseño se encuentra Él, el arquitecto oculto, el ángel que traza con luz los cimientos del universo. Comprender a Metatron desde la Cábala y la geometría no es un acto intelectual, sino una experiencia espiritual. Es mirar al abismo de lo divino y descubrir que el abismo también nos mira. ¿Qué hizo Metatron para que incluso en el cielo se impusiera el silencio sobre su nombre? Aunque reverenciado por sabios y ocultistas, Metatron ha sido deliberadamente ocultado en muchas corrientes religiosas, casi borrado de los discursos oficiales del cristianismo y del islam, e incluso mantenido en sombras dentro del judaísmo más ortodoxo. Algunos textos sugieren que su poder, al haber sido humano antes de su transfiguración divina, rompía con el orden angelical establecido, convirtiéndolo en un símbolo incómodo. Un puente entre la carne y la eternidad, un recordatorio de que el hombre podría ascender más allá de los ángeles. Esta posibilidad desestabilizaba el dogma. Un mortal convertido en juez, escriba y custodio del nombre de Dios, inaceptable para muchos. Incluso en los círculos místicos, su figura ha generado disputas, temor y controversia. Hay quienes lo han relacionado con el ángel caído Azazel o con el misterioso Enoc que caminó con Dios hasta desaparecer. Otros aseguran que su cercanía al Creador lo hizo objeto de celos celestiales. De hecho, en el Talmud de Babilonia, Agigá 15a, se narra que el sabio Elisha ben Abuya fue expulsado del paraíso por haber visto a Metatron sentado, una posición reservada solo para Dios.
Aquella visión provocó una crisis teológica. ¿Era Metatrón una manifestación del mismo Dios? ¿O era un usurpador? Desde entonces, su figura fue silenciada, sus apariciones censuradas y su nombre solo pronunciado en los rituales más secretos de la Cábala. Y sin embargo, su poder sigue latente. En manuscritos prohibidos, en grimorios ocultistas, en visiones de místicos que relatan haberlo visto envuelto en fuego blanco, Metatrón reaparece como una advertencia y una promesa. Un ser que no pidió poder, pero lo recibió, que no desafió a Dios, pero fue castigado por ser demasiado cercano. El ángel que camina entre dos mundos, invisible a los ojos comunes, pero vigilante de cada acto de nuestra especie. Tal vez por eso fue silenciado, no por lo que hizo, sino por lo que representa. La posibilidad de que incluso los más humildes estén destinados a lo divino, y que, en esa ascensión, puedan eclipsar a los ángeles mismos. ¿Y si el mayor secreto divino no está en los cielos, sino escondido en ti mismo? Metatrón no es solo un arcángel, ni una figura oculta entre pergaminos sagrados y símbolos esotéricos. Es la representación de aquello que el ser humano puede llegar a ser cuando trasciende sus límites, cuando se atreve a mirar más allá de lo que le han dicho que es posible. Su historia, envuelta en llamas blancas y silencios sagrados, nos recuerda que el camino hacia lo divino no es lineal ni reservado para unos pocos elegidos. Es un viaje de transformación, sacrificio y revelación. Él, el escriba eterno, guarda las palabras que aún no has pronunciado, los actos que aún no has elegido y los nombres que podrías llegar a tener. Porque si un hombre fue elevado al trono celestial para sentarse junto a Dios, entonces la distancia entre lo humano y lo eterno no es un muro, es un espejo. Tal vez al contemplar su figura, no estemos observando al ángel más prohibido, sino el reflejo de lo que cada uno podría llegar a ser si se atreve a cruzar el umbral de lo imposible. Gracias por acompañarnos en esta travesía hacia lo oculto y lo divino. Si este misterio te hizo sentir, pensar o dudar, suscríbete, deja tu like y comparte el video. En Necronomito, cada revelación es solo el comienzo.